Cuando yo hablo del corazón de Jesús, hablo del centro de mi vida, ¿no? Tiene mucho que ver con mi vocación, la imagen del corazón de Jesús que preside el hogar de mi familia, ¿eh? La tengo grabada en el corazón, ¿no? Porque junto a esa imagen hemos rezado, hemos reído, hemos llorado, hemos comido, nos hemos peleado, ¿eh? Pero junto a esa imagen hemos crecido, ¿no? Y en los distintos caminos por donde el Señor me ha ido llevando, como que siempre ha estado muy presente el Sagrado Corazón de Jesús. De una manera muy particular, el Señor ha querido que esa vocación de apostolado al corazón de Jesús también se forje en lo que ahora mismo servimos en el Instituto del Corazón de Jesús, ¿no? Explicar un poquito cuál es el origen de esta realidad. El Instituto del Corazón de Jesús nace por iniciativa del arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Este instituto tiene su origen en una realidad que surgió en una diócesis norteamericana en los años 80, ¿no? Con el deseo de profundizar en la teología del corazón de Jesús, ¿no? Como fruto de ese instituto que se llamaba entonces Internacional del Corazón de Jesús, se organizaron un número importante de congresos que estuvieron patrocinados por un señor norteamericano que tenía mucho dinero, entre los cuales hay que destacar el congreso del año 1981 que se celebró en Toulouse y en el que participó el cardenal Ratzinger. Estos congresos desaparecieron en el momento que desapareció el magnate, ¿no? La persona que aportaba el dinero, desapareció los congresos y con él no volvemos a tener noticia del Instituto Internacional del Corazón de Jesús. En el año 2007 se celebra en Barcelona un Congreso Internacional del Corazón de Jesús con motivo de los 150 años de la publicación de la encíclica del Papa Pío XII Aurietis Aquas. En ese congreso estaba presente don Francisco Cerro, que al cabo de muy pocos días conocería que había sido designado obispo de Cáceres, ¿no? Y en ese congreso pudimos contemplar, ¿no? Pues cómo la devoción al corazón de Jesús y la reflexión sobre la teología del corazón de Jesús estaba muy viva y con muchos deseos, ¿no? En Barcelona fueron centenares de personas que participaron, ¿no? En aquel congreso también de teólogos, de obispos, recuerdo que estaba el nuncio, había algunos cardenales también presentes, ¿no? Y como fruto de aquel congreso, don Francisco salió con el deseo de que volviera a arrancar un instituto del corazón de Jesús en España, ¿no? Y él dijo, bueno, pues esto se ubicará en la diócesis de Cáceres, donde estoy yo, y ahí empezamos, una realidad muy sencilla, muy humilde, pero a caminar con el deseo de ¿qué? Pues hacer que el Instituto del Corazón de Jesús fuera un lugar donde se ofrecieran tres aspectos. En primer lugar, una reflexión teológica desde el corazón de Jesús. No solamente hablar del corazón de Jesús, sino que la teología del corazón de Jesús iluminara toda la teología. En segundo lugar, profundizar en la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Y promover la espiritualidad del corazón de Jesús en la Iglesia, ¿no? Y en tercer lugar, también la evangelización, es decir, una dimensión de dar a conocer el amor del corazón de Cristo, ¿no? No para crear actividades. El Instituto del Corazón de Jesús no nace por parte de don Francisco Cerro para crear actividades, sino como un lugar donde nos encontramos realidades muy variadas que hay en la Iglesia que beben de esta teología, de esta espiritualidad y de este deseo de evangelizar desde el conocimiento de lo que es el corazón de Jesús, ¿no? Ahí arranca, pues apenas comienza don Francisco, el nuevo Instituto del Corazón de Jesús, ¿no? Que, bueno, pues de una manera muy sencilla vamos encontrándonos un grupo de personas, ¿no? En torno a la diócesis de Cáceres, ¿no? Y nos va congregando hasta que finalmente don Francisco vendrá a la diócesis de Toledo como arzobispo y ahí es donde don Francisco dice, bueno, pues vamos a darle un nuevo impulso, ya que la diócesis de Toledo es muy conocida también porque el corazón de Jesús ha estado muy presente aquí, ha habido pues, grandes arzobispos, ¿no? Desde don Marcelo, que la han potenciado, ¿no? y los sacerdotes de la diócesis de Toledo están muy identificados con lo que es la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Bien, a raíz de esto comienza una nueva etapa del Instituto del Corazón de Jesús, donde don Francisco le va a dar un cuerpo jurídico, creando una asociación pública de fieles, ¿no? Y ya creando pues, una estructura con una comisión permanente, ¿no? Buscando a personas que de alguna manera representen en el ámbito de la diócesis y ya más allá de la diócesis de toda España y también de ámbito internacional lo que es este deseo de dar a conocer el corazón de Jesús, ¿no? Bien, y como hitos importantes que hemos tenido en el Instituto del Corazón de Jesús desde que llega don Francisco, pues principalmente ha habido este congreso que hemos realizado en el año 2025, porque siempre estábamos mirando al año 2025, ¿por qué? Porque el año 2025 sabíamos que se celebrará en la Iglesia los 350 años
de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, ¿no? Y andábamos hablando en el instituto que había que hacer algo, que había que proponer algo, ¿no? Nuestra sorpresa es que cuando fuimos a Paray-le-Monial, ¿no?, a preguntar si se iba a hacer algo en Paray-le-Monial con motivo de este aniversario, nos dijeron que claro, estaban preparando un jubileo en la diócesis de Autun, ¿no? Les hablamos del instituto y entonces en Paray-le-Monial nos dijeron que no sabían que hubiera una realidad que pudiera ser de alguna manera como el vocero en el habla hispana de lo que se iba a celebrar en Francia, ¿no? Y desde Francia querían que se extendiera a toda la Iglesia, ¿no? Nos convertimos de alguna manera como en la mano española de Paray-le-Monial para que se diera a conocer el jubileo, ¿no? Eso provocó muchas relaciones, ¿no?, con gente de allí, con gente de Francia, y el instituto empezó a crecer, especialmente en América, ¿no?, con muchas realidades ya de distintos ámbitos, muy bonito porque ámbitos teológicos, desde aula de teología que se han ido abriendo, ámbitos de publicaciones en distintas editoriales, ¿no?, ámbitos también pues, de contacto con realidades de espiritualidad, de evangelización, parroquias, diócesis, obispos, ¿no? Bueno, y ha crecido muchísimo el Instituto del Corazón de Jesús en estos últimos años, ¿no? Todo esto se ha fraguado finalmente pues en este congreso que hemos tenido en Valladolid en junio del año 2025, que se ha titulado Cor Jesu Spes Mundi, Corazón de Jesús, Esperanza del Mundo, que ha sido además arropado por el arzobispo de Toledo, que es el anfitrión del Instituto del Corazón de Jesús, por el arzobispo de Valladolid, ¿no? Quisimos ir a Valladolid, ¿por qué?, ¿no? Porque en Valladolid nosotros le llamamos el Paray-le-Monial de España, ¿no? Pues se manifiesta el Corazón de Jesús en el año 1733 al padre Bernardo de Hoyos, ¿no? Y pensamos, hombre, sería ideal que el Paray-le-Monial de España acoja este instituto. Nos presentamos allí, que estaba casi recién llegado como arzobispo don Luis Argüello, ¿no? Y don Luis, cuando le presentamos el proyecto, nos dijo, aquí tenéis las puertas abiertas de par en par, ¿no? Nos acogió, apoyó el proyecto, ¿no?, y ha hecho posible, ¿no?, la diócesis de Valladolid, su arzobispo, ¿no?, pues que este congreso haya sido un éxito, ¿no? Nosotros nos hemos quedado impresionados, ¿no?, de la respuesta a la convocatoria. Debemos de pensar que había 400 plazas y el mes de diciembre estaban llenas, ¿no? Con lo que ha sido un congreso que enseguida se nos llenaron todas las plazas y luego, bueno, pues hemos ido viendo la respuesta tanto en los ponentes como en la participación, como en la gente que se sumó a través de la proyección del congreso por online, ¿no? El arzobispo de Valladolid en la ponencia final hizo una llamada, ¿no?, un lanzamiento, ¿no? Hizo una propuesta de un camino que había que recorrer, ¿no?, con distintos puntos, un decálogo que llamaba Decálogo 2033, ¿no? Y entre esas propuestas estaba la invitación a que nos fuéramos preparando para pedirle al Santo Padre León XIV, hay que recordar, así lo recordó don Luis, que fue León XIII el que consagró el mundo al corazón de Jesús en el año 1899, pues pedirle a su sucesor, ¿no?, León XIV, que en el año 2033 renovara esa consagración, ¿no? Pero que fuera todo un camino, es decir, no solamente le queremos pedir al Santo Padre que realice un acto de renovación de esta consagración, sino que este acto esté preparado durante un tiempo, que pondremos a consideración del Santo Padre, ¿no? Haremos una solicitud que estará liderada por el arzobispo de Valladolid para que esto se pueda realizar y haya como podía ser, ¿no? Eso el Santo Padre nos dirá, pues qué es lo que cabe, pues unido a ese triduo de preparación al 2033, que vaya iluminando los pasos hasta el 2033, esa ventana abierta, ¿no?, que se abrió precisamente en el año 33, que es el corazón abierto de Jesús, ¿no?